A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Luis. Nunca creí en la brujería hasta que vi desaparecer una enfermedad en mi madre que era prácticamente incurable. A mi mamá le diagnosticaron cáncer de estómago en 2019. Ese día se me quedó bastante grabado porque el doctor fue bastante frío, casi indiferente. Apenas levantó la vista del expediente y dijo: "Está muy avanzado, prácticamente en etapa final". Así sin más, como si estuviera hablando de cualquier cosa. Nos dio unos meses para prepararnos según él. La quimioterapia no la estaba salvando, la estaba consumiendo. Bajó de peso de forma alarmante, dejó de comer, apenas podía levantarse de la cama. Su cabello empezó a caerse en mechones y poco a poco también su ánimo. Lo más difícil no era verla enferma, era verla rendirse. Una tarde, mi tía Marta llegó con una idea que en ese momento me pareció absurda. Ella dijo algo así, como que conocía a una señora en un pueblo, alguien que ayudaba en casos que eran muy graves de enfermedad y de brujería. No era doctora, no tenía estudios, solo hacía trabajos. Yo me molesté bastante, le dije que no íbamos a caer en eso, que no íbamos a meter a mi mamá con charlatanes, pero mi mamá, con una voz débil, que casi no le conocía, dijo que quería ir. Y cuando alguien que se está muriendo te pide algo así, no sabes cómo negarte. Fuimos a un pueblo cerca de Atlisco. La casa era de adobe, vieja, con la pintura desgastada y varias veladoras encendidas en la entrada, incluso de día. Desde que crucé la puerta sentí algo extraño, como si el aire estuviera más denso, más pesado, como si costara trabajo respirar. La señora nos observó en silencio durante unos segundos. No preguntó nada, solo miró fijamente a mi madre como si la estuviera leyendo. Luego dijo algo que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. "Esto no es una enfermedad, es un trabajo". Yo no entendí. Pensé que se refería a estrés o algo así, pero su tono no era ese. Había algo más. Nos pidió que dejáramos a mi mamá sola con ella. Dudé, pero mi mamá insistió. Salimos. El tiempo se hizo eterno. Pasaron casi 2 horas. Dentro se escuchaban rezos, eso sí lo reconozco, pero también golpes secos como si algo cayera al suelo y susurros que no lograba entender. Cuando por fin salió, mi mamá estaba pálida, más que antes, pero extremadamente tranquila, como si algo dentro de ella se hubiera calmado. La señora solo dijo: "¿Alguien la quería ver morir?". Sentí un escalofrío inmediato. Nos pidió regresar 3 noches seguidas. Dijo que el trabajo no estaba terminado. La segunda noche fue la peor. Apenas llevábamos unos minutos afuera cuando escuché a mi madre gritar. No era un grito de dolor físico, era desesperación, miedo puro. Me levanté de inmediato para entrar, pero la señora apareció en la puerta y me detuvo con una fuerza que no parecía normal en alguien de su edad aparte. Me dijo: "Si entras, se queda contigo". No supe exactamente qué quiso decir, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Me quedé paralizado. Los gritos siguieron unos minutos más y luego se detuvieron de golpe. La tercera noche fue completamente distinta. No hubo gritos, no hubo golpes, solo silencio absoluto, un silencio tan pesado que me incomodaba más que cualquier ruido. Cuando terminó, la señora salió sudando. Estaba visiblemente agotada. Apenas podía hablar, pero dijo: "Ya se fue, pero no la vuelvan a dejar sola". Nos fuimos sin decir bastante. Yo seguía sin creer del todo, pero ya no estaba tan seguro de nada. Pasaron las semanas y algo empezó a cambiar. Mi mamá volvió a comer.
Poco a poco recuperó fuerza, empezó a caminar sin ayuda, subió de peso, su color volvió. Era como si su cuerpo estuviera regresando de algún lugar muy lejano. Los doctores no lo podían explicar. Hicieron estudios, análisis, revisiones, y lo único que decían era, el tumor simplemente ya no está. Pero lo más perturbador vino después. Una noche, ya en casa, mi mamá me habló con una calma extraña. Me dijo, lo vi irse. Le pregunté qué había visto. Se quedó en silencio unos segundos y luego respondió, era un hombre. Estaba parado en la esquina del cuarto. No hacía nada, solo me miraba. Y luego se deshizo como un humo negro. Nunca volvimos a ese lugar. Nunca buscamos a la señora de nuevo, pero hasta el día de hoy no puedo olvidar lo que escuché esas noches. Los rezos, los golpes, los gritos y ese silencio final. En el fondo no estoy muy seguro de lo que le pasaba a mi mamá, solo que los doctores decían que tenía un tumor muy avanzado con cáncer. Ahora estoy en un debate muy fuerte, porque sé que la brujería le ayudó. Este tipo de enfermedades no se curan de un momento para otro. De una u otra manera, estoy agradecido con esta señora, porque gracias a su ayuda, a los rezos o a la brujería que ella utilizó, hoy tengo a mi madre conmigo. Me llamo Andrea y soy de Chiapas. Renté una casa y pensé que era perfecta. Tenía ese estilo antiguo que siempre me había gustado. Madera crujiente, ventanas amplias, un pequeño patio con árboles y un silencio que en ese momento me pareció paz. El dueño, un señor ya mayor, me entregó las llaves sin rodeos, pero antes de irse, me dijo algo que en ese momento no tomé en serio. No dejes comida afuera en la noche. Pensé que hablaba de gatos, perros o cualquier animal de la zona, así que no le di importancia. La primera semana fue tranquila. Me estaba adaptando, acomodando mis cosas, disfrutando la casa, pero poco a poco empezaron los detalles que no cuadraban, cosas que recordaba haber dejado en un lugar que aparecían en otro. Al principio me convencí de que era distracción. Luego noté que la comida desaparecía, pero no como si alguien se la llevara, sino como si alguien lo hubiera mordido. Pequeños pedazos arrancados, marcas irregulares. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Eran ligeros, rápidos, como si alguien pequeño corriera descalzo sobre la madera. Me levanté de inmediato y salí a ver. No había nada. Revisé cuarto por cuarto, pero no encontré absolutamente nada. Esa sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer. Pasaron unos días hasta que ocurrió lo que cambió todo. Me levanté tarde por la noche para ir a la cocina por agua. No encendí la luz de inmediato, solo avancé con la poca claridad que entraba por la ventana, y entonces los vi. Eran pequeños, no medían más de medio metro. Sus cuerpos eran oscuros, difíciles de distinguir completamente, como si la sombra los cubriera incluso dentro de la casa. Pero sus ojos, esos se veían claramente y brillaban bastante. Estaban sobre la mesa, cerca de donde había dejado fruta. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró directamente. Se quedó inmóvil unos segundos y luego sonrió. Esa sonrisa no era humana, era demasiado amplia, demasiado rígida, como si no entendiera cómo debería verse realmente. No grité, solo salí corriendo y me encerré en mi cuarto, temblando, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Al día siguiente, busqué a una vecina. Necesitaba decirle a alguien. Apenas le describí lo que había visto y su expresión cambió. No se sorprendió, solo dijo, son aluches y ya entraron a tu casa. Sentí un vacío en el estómago. Me explicó que esas cosas no son simples duendes como dicen algunos, que viven cerca, que observan y que si encuentran la forma de entrar a una casa, ya no se van fácilmente, que son traviesos al principio, pero no siempre se quedan así. Esa noche decidí hacer lo que pensé que podría ayudar. Dejé comida afuera en el patio creyendo que así no tendrían motivo para entrar, pero fue aún peor. Esa misma noche escuché los pasos otra vez, pero ahora no solo en el pasillo, venían de todas partes. Se escuchaban risas bajas, agudas, como murmullos burlones, cosas moviéndose, golpecitos en las paredes.
Ya no era algo aislado, era como si la casa entera estuviera ocupada. Días después, en la madrugada, sentí algo diferente. Estaba medio dormida cuando percibí que el colchón se hundía ligeramente, como si algo pequeño hubiera subido a la cama. Abrí los ojos lentamente y allí estaba, uno de ellos, muy cerca de mi cara. Esta vez lo vi mejor. Su piel era oscura, casi como tierra húmeda. Sus ojos completamente negros, sin brillo, eran profundos y vacíos. Me observaba sin parpadear. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces se acercó un poco más y susurró algo. No entendí ninguna palabra. No era español, no era nada que hubiera escuchado antes. Era un murmullo extraño, como si hablara directamente en mi cabeza. Cerré los ojos con mucha fuerza y cuando los abrí, ya no estaba. Esa misma noche me fui. No empaqué y no recogí nada. Dejé ropa, muebles, todo. Solo tomé mis documentos y salí de ahí sin mirar atrás. Cuando le entregué las llaves al dueño, apenas me miró y dijo con total calma: te dije que no les dieras entrada. No preguntó nada más. Hasta hoy, hay noches en las que justo antes de dormir escucho algo, pasos pequeños y rápidos como si corrieran cerca de mí, y en esos momentos simplemente no puedo dormir. Saludos desde Chiapas. Me llamo Javier y soy de Catepec, Estado de México. Yo me burlaba de esas cosas. Siempre fui de los que decían que la brujería, los amarres y todo eso eran pura sugestión, cuentos para asustar a la gente, hasta que me tocó vivir algo que ya no supe cómo explicar. Todo empezó por un problema con un vecino. Era un hombre reservado, casi no hablaba con nadie, pero todos sabían que practicaba santería. En su propia casa tenía un altar enorme dedicado a la Santa Muerte, con veladoras de todos los colores, figuras, ofrendas. Incluso desde afuera se alcanzaba a ver cuando abría la puerta. Tuvimos una discusión bastante fuerte por un problema tonto, de esos que escalan sin que te des cuenta. Nos gritamos, nos insultamos, y antes de meterse a su casa, se volteó y me dijo algo que en ese momento no tomé en serio. Te voy a enseñar a respetar. Esa misma noche todo empezó. Soñé con una figura alta, cubierta con una especie de túnica oscura. Su cuerpo era delgado y huesudo, pero no podía verle el rostro. Aún así, tenía la certeza de que me estaba mirando fijamente. No se movía, solo estaba ahí observándome. Desperté de golpe, empapado en sudor, con una sensación de miedo que no se me quitó en unas horas. Pensé que había sido un mal sueño, pero no terminó ahí. Con los días empezaron a pasar cosas más extrañas. Primero pequeños accidentes. Me corté cocinando sin razón alguna. Me tropecé en la calle. Me golpeé en lugares que normalmente no me pasaban. Luego fue empeorando. Perdí el trabajo de forma inesperada, sin una explicación clara. Problemas empezaron a surgir en todos lados, como si todo se estuviera acomodando en mi contra. Pero lo peor no eran los accidentes. Era la sensación constante de no estar solo, a cualquier hora del día, incluso cuando estaba completamente solo en casa. Sentía como si alguien estuviera detrás de mí, pero yo no veía nada, solamente lo sentía, una presencia pesada, incómoda, siempre en mi espalda. Un día, mientras me lavaba las manos, levanté la mirada al espejo y la vi. Era una sombra. Estaba justo detrás de mí. Mi corazón se aceleró de inmediato, me giré en seco y no había nada. Volví a mirar el espejo y tampoco vi nada. Ahí fue cuando empecé a asustarme de verdad. Busqué ayuda con otro santero, alguien que según me habían recomendado, sabía hacer trabajos, limpias. Apenas me vio y su expresión cambió. Se puso serio, como si ya supiera algo sin que yo le dijera algo. Me dijo: te trabajaron fuerte con la niña blanca. Sentí un escalofrío al escuchar ese nombre. Comenzó a hacerme una limpia. Encendió una veladora, empezó a rezar, pero a mitad del ritual, la vela se apagó sola. No había viento, no había nada que lo explicara. El hombre se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: esto no te quiere soltar. Esas palabras me dejaron helado. Durante las siguientes semanas, las pesadillas se volvieron constantes. La figura que había visto en el primer sueño regresaba, pero cada vez estaba más cerca de mí. Al principio la veía un poco lejos,
luego a unos metros, luego casi frente a mí, hasta que una noche ya no hubo distancia. La tenía justo enfrente. Esta vez pude ver su rostro. Era una calavera, pero no como una normal. Había algo en ella, algo que la hacía sentirse viva, como si dentro de ese hueso hubiera conciencia e intención. No tenía ojos y aún así sentía su mirada atravesándome. Quise moverme, despertar, hacer algo, pero no podía. Entonces habló. Su voz no era fuerte, pero se sentía dentro de mi cabeza, clara. Ya vienes conmigo. Desperté gritando con el corazón desbocado, sintiendo que algo se había quedado conmigo, incluso después de abrir los ojos. Desesperado, busqué más ayuda. Hicieron un ritual más fuerte, más largo, veladoras, rezos, limpias, cosas que nunca pensé que permitiría y de alguna forma funcionó. Los accidentes se detuvieron, la sensación constante disminuyó, las pesadillas dejaron de ser diarias, pero no desapareció del todo, porque hay noches en las que todo está en silencio. Cuando apago la luz y me quedo completamente a oscuras, hay una sensación que regresa, esa certeza incómoda como si alguien estuviera ahí, esperándome, y en esos momentos sé que aunque ya no está tan cerca como antes, no se ha ido completamente. No te diré mi nombre, pero puedo asegurarte que estuve preso en el penal de Topo Chico, Nuevo León. Estuve preso 3 años y te puedo decir algo con total seguridad. Lo peor de estar ahí dentro no solamente son los reos ni la violencia, también hay cosas que son bastante extrañas y que se practican dentro de este lugar. A mí me asignaron la celda 14. Desde el primer día, apenas llegué con mis cosas, uno de los internos que ya llevaba tiempo me miró serio y me dijo algo que en ese momento tomé como una broma pesada. No duermas pegado a la pared. No le pregunté por qué. En ese lugar aprendes rápido que hay cosas que es mejor no cuestionar. La primera noche fue incómoda, como todas al inicio. El ruido del penal, los gritos lejanos, el metal, los pasos de los custodios, pero en medio de todo eso, empecé a notar algo distinto. Eran golpes que venían de la pared, golpes secos y constantes, como si alguien estuviera del otro lado, tratando de llamar la atención. Me acerqué un poco, pegué el oído, pero no había nada. Del otro lado, no había otra celda ocupada, no había nadie. Pensé que era mi imaginación o que alguien estaba golpeando más lejos y el sonido se filtraba, pero no. Las siguientes noches los golpes regresaban, siempre a la misma hora, y luego empezaron los susurros. Al principio eran apenas audibles, eran como un murmullo perdido, pero poco a poco se volvieron más claros. Y un día entendí lo que decían. Decían mi nombre. Me levanté de golpe, revisé toda la celda, miré por los barrotes, pero no había nadie. Les pregunté a otros internos si escuchaban algo. Todos decían que no. Algunos ni siquiera quisieron seguir hablando del tema. Una noche desperté de repente, sin saber por qué. Abrí los ojos y lo vi. Había alguien sentado en la esquina de la celda. Era un hombre. Estaba encorvado con el cuerpo demasiado delgado. La piel era pálida, casi gris. No hacía nada. Solo estaba ahí mirándome. Y sonreía. Tenía una sonrisa lenta y bastante incómoda que no parecía tener ninguna razón. Me quedé paralizado. No me moví, solo lo miré hasta que en algún momento desapareció. Al día siguiente pregunté. No quería hacerlo, pero necesitaba una explicación. Uno de los internos más viejos solamente me dijo esto. Ese era el anterior. Sentí un frío en todo el cuerpo. Me contó que el hombre que estuvo antes en esa celda se había quitado la vida ahí mismo. Nadie hablaba mucho del tema, pero todos sabían que algo se había quedado ahí. Después de eso, las cosas empeoraron. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sentí algo en la cama. No fue un ruido, fue el peso, como si alguien se hubiera acostado junto a mí. El colchón se hundió claramente. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Entonces sentí su respiración, justo en mi oído. Era lenta y fría, y una voz, apenas un susurro. No te vas a ir.
Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Al día siguiente pedí cambio de celda. Insistí, supliqué, inventé excusas, todo lo que fuera para irme del lugar, pero nunca me lo dieron. Siempre había una razón para negarlo. Pasaron los días, las semanas y la sensación no se iba. Los golpes, los susurros, esa presencia constante, todo seguía ahí, como si la celda misma no quisiera soltarme, hasta que un custodio, uno que ya llevaba años trabajando ahí, me dijo algo que no he podido olvidar. Esa celda no suelta tan fácil. No supe si lo dijo en broma o en serio. Eventualmente salí de prisión, cumplí mi tiempo y recuperé mi libertad. Dejé ese lugar atrás, o al menos eso creí, porque incluso ahora, estando solo en mi casa, lejos de ese lugar, hay noches en las que todo está en silencio y de pronto escucho los mismos golpes desde mi pared. Me llamo Daniela y soy de Querétaro. Todo empezó con un sueño, uno que al principio parecía como cualquier otro, pero que con el paso de los días se volvía algo imposible de ignorar. En ese sueño aparecía un hombre. Era alto, con una figura delgada que parecía estirarse más de lo normal. Siempre llevaba un sombrero oscuro, de ala ancha, que le cubría parte del rostro, pero lo poco que se alcanzaba a ver era suficiente para helarme la sangre, porque su cara no era una cara, era hueso. No tenía piel, no tenía expresión, solo esa estructura vacía y seca, como si fuera una calavera sostenida en pie. Y aún así, sabía que me estaba mirando. Las primeras veces solo aparecía a lo lejos, parado, inmóvil, observándome sin hacer nada más. Yo sentía miedo, pero era ese miedo lejano, como cuando sabes que algo está mal, pero todavía no te alcanza. Cada noche se acercaba más a mí, un poco más cerca, un poco más claro, hasta que un día en el sueño ya no había distancia entre nosotros. Este ser estaba frente a mí y habló. No movió la boca, pero escuché su voz perfectamente dentro de mi cabeza. Ya me viste. Desperté llorando con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me costó trabajo volver a dormir esa noche y los días siguientes tampoco fueron fáciles. Lo peor no fue el sueño, lo peor empezó después, porque comencé a verlo estando despierta. Al principio eran reflejos, algo en el espejo del baño, una figura en la ventana, una silueta que desaparecía cuando giraba la cabeza, siempre lo mismo, alto, inmóvil y con ese sombrero, siempre observándome. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que los sueños me estaban afectando, pero cada vez eran más frecuentes y más claros, hasta que una noche todo cambió. Desperté de repente, sin razón aparente. Mi cuarto estaba oscuro, en silencio, pero había algo diferente, algo que no encajaba. Y entonces lo vi. Estaba ahí, dentro de mi cuarto y parado frente a mí, más real que nunca. El sombrero proyectaba una sombra sobre su rostro, pero aún así podía distinguir lo que había debajo, ese hueso vacío y sin ojos, o al menos eso parecía, porque aunque no tenía ojos, yo sentía su mirada fija en mí. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Era como si algo me mantuviera inmóvil, atrapada en mi propia cama. Él no se movía hasta que lentamente comenzó a inclinarse hacia mí. Cada centímetro que se acercaba hacía que el aire se sintiera más frío. Entonces susurró: no es un sueño. Su voz no salió de su boca, pero la escuché claramente, justo al lado de mi oído. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, este ser ya no estaba. Después de esa noche nada volvió a ser igual. Sigo durmiendo, pero ya no descanso. Sigo viendo, pero ya no estoy segura de lo que es real. A veces cuando paso frente a mi espejo o miro una ventana en la noche, tengo la sensación de que él sigue ahí, observándome, esperando. Y lo peor de todo es que ya no sé si lo que veo es real o no. Me llamo Oscar y soy de Tenosique, Tabasco. Cruzaba México con un solo objetivo en la cabeza: llegar al norte. No era la primera vez que intentaba el viaje, pero sí la más difícil.
El cansancio se acumulaba, el dinero se acababa y el miedo, ese siempre estaba presente, aunque uno aprende a ignorarlo para poder seguir avanzando. Viajaba con un grupo de otros migrantes, algunos de Guatemala, otros del Salvador y unos cuantos como yo, de Honduras. No éramos amigos, pero en ese camino uno se aferra a cualquier compañía porque ir solo es mucho peor. Esa noche fue distinta desde el inicio. Habíamos caminado más de lo normal y alguien dijo que conocía un atajo para evitar un retén. Nadie estaba seguro, pero confiamos. Nos desviamos del camino principal y terminamos entrando por una vereda que se internaba dentro de la vegetación. Poco a poco, todo empezó a cambiar. La luz desapareció casi por completo. No había casas, no había faroles, no había ni siquiera el sonido de animales. Era un silencio extraño, demasiado profundo. Solo se escuchaban nuestros pasos sobre la tierra y nuestra respiración cansada. Fue entonces cuando alguien se detuvo. Miren. A lo lejos, apenas visibles en la oscuridad, había figuras, personas. Estaban paradas en medio del camino, dispersas, como si estuvieran esperando algo. Al principio sentimos alivio. Pensamos que eran otros migrantes que se habían detenido a descansar o que están desorientados como nosotros. Nos acercamos con cuidado, pero mientras más avanzábamos, algo no cuadraba. No se movían, ni un solo gesto, ni un solo cambio de postura. Ese ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Uno de mis compañeros, un muchacho joven, se adelantó un poco más, quizá tratando de romper la tensión. Extendió la mano y tocó a una de esas figuras. En cuanto lo hizo, esa persona se desmoronó. Literalmente, se vino abajo como si fuera polvo, como si no tuviera peso, como si nunca hubiera sido un cuerpo real. Se deshizo frente a nosotros en un montón de tierra seca. Ahí fue cuando el miedo nos golpeó a todos al mismo tiempo. No dijimos nada, no hizo falta, solo empezamos a correr. Corrimos sin mirar atrás, tropezando, chocando entre nosotros, desesperados por salir de ese lugar. Pero mientras más corríamos, escuchábamos algo más. Eran pasos que venían detrás de nosotros, rápidos y sincronizados, como si varias cosas nos siguieran. Pero cuando alguien se atrevió a voltear, no había nada, solo oscuridad. Entonces llegó la voz. No venía de un solo lugar. Se escuchaba en todos lados, alrededor, encima, detrás de nuestras cabezas. Regresen. Se repitió varias veces, siempre igual, siempre en ese tono bajo, arrastrado, imposible de ignorar. Nadie se detuvo. Seguimos corriendo hasta que ya no pudimos más. Nos escondimos entre la maleza, agachados, sin atrevernos a hacer un ruido. Los pasos dejaron de escucharse poco a poco, y la voz también. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos en silencio, mirando hacia la oscuridad, esperando que algo apareciera en cualquier momento. Cuando amaneció, salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Caminamos hasta encontrar un pequeño asentamiento. Allí un hombre mayor nos vio y supo de inmediato que algo no estaba bien con nosotros. Le contamos lo sucedido. No se sorprendió. Solo negó con la cabeza y dijo: ese camino no es para los vivos. Nadie explicó más. Nadie quiso preguntar. Seguimos nuestro camino, pero algo cambió desde esa noche, porque desde entonces, cada vez que cae la noche y me toca caminar, siento que la oscuridad no está vacía, que algo más la habita y por eso nunca volví a caminar de noche. Afortunadamente llegué a mi destino y hoy te puedo contar esta anécdota. Me llamo Carla y soy de Tegucigalpa, Honduras. Trabajé como enfermera durante varios años y en ese tiempo aprendí a lidiar con muchas cosas: pacientes graves, turnos largos, muertes inesperadas, pero nada de eso se compara con lo que viví en un hospital. Era un hospital viejo, de esos que ya no deberían haber sido renovados o cerrados hace tiempo. Los pasillos eran largos, con luces que parpadeaban de vez en cuando y paredes que parecían guardar demasiadas historias. Había un área en particular. Era un área bastante extraña, de la que todos hablaban en voz baja. Un piso que estaba cerrado desde hacía varios años. Decían que estaba abandonado, que ya no funcionaba,
pero también decían que no estaba completamente vacío. Yo nunca creí en esos rumores. Pensaba que eran historias para asustar a los nuevos o para hacer más llevaderos los turnos nocturnos, hasta que empecé a escuchar cosas. Al principio eran ruidos lejanos, como camas moviéndose, ruedas arrastrándose por el piso, golpes suaves. Luego vinieron los sonidos más claros, como quejidos, gritos apagados, como si alguien intentara pedir ayuda desde muy lejos. Cuando preguntaba, siempre recibía la misma respuesta. Vienen de arriba, pero no te preocupes, es normal. ¿Normal? Nada de eso se sentía normal. Una noche me tocó un turno sola en esa área. Era de madrugada, ese momento en el que el hospital entra en una calma extraña, casi irreal. Todo estaba en silencio hasta que lo escuché. Era un monitor, ese sonido inconfundible y constante, marcando el ritmo de un corazón. Me quedé quieta unos segundos, tratando de ubicar de dónde venía, y entonces lo entendí. Venía del área cerrada. Sentí un escalofrío inmediato. Sabía que ese piso no debía tener energía ni equipos funcionando, mucho menos pacientes. Aún así, el sonido era claro. Caminé por el pasillo lentamente tratando de convencerme de que debía haber una explicación lógica. Cuando llegué a la puerta que daba acceso a ese piso, noté algo que me heló la sangre. Estaba abierta. Esa puerta siempre permanecía cerrada con llave. Siempre. Dudé, pero el sonido del monitor seguía insistente, constante, como si alguien realmente estuviera allí esperando. Entré. El aire era distinto, más frío, más pesado. Todo estaba cubierto de polvo con camillas viejas, equipos oxidados, cortinas desgastadas. Era evidente que ese lugar no se usaba desde hace mucho tiempo, y aún así, el sonido seguía guiándome. Caminé por el pasillo siguiendo el pitido. Cada paso hacía eco, cada sombra parecía moverse hasta que llegué a una habitación. Allí estaba la cama, y en la cama había alguien, un paciente. Estaba conectado a un monitor que marcaba un ritmo constante. Tenía tubos, cables, todo lo necesario para mantener a alguien con vida, pero eso no tenía sentido. Ese piso no tenía pacientes, no debía haber nadie ahí. Me acerqué lentamente sintiendo cómo el miedo me subía por todo el cuerpo. Su pecho se movía, estaba respirando. Era real. Me incliné un poco más tratando de entender qué estaba viendo, y en ese momento el paciente abrió los ojos. Sus ojos eran negros. No había blanco, no había pupila, solo una oscuridad profunda. Sentí que el aire me faltaba. Entonces habló. Su voz era débil, rasposa, como si llevara mucho tiempo sin ser usada. Ayúdame. Eso fue suficiente. Salí corriendo sin mirar atrás. No me importó el ruido, no me importó nada. Bajé las escaleras, crucé los pasillos y no me detuve hasta llegar a una zona donde hubiera más gente. No le conté a nadie esa noche. Al día siguiente, reuní el valor para hablar con el director. Le expliqué lo que había pasado, esperando que me diera alguna explicación lógica, cualquier cosa que me hiciera sentir menos loca, pero no lo hizo. Solo me miró serio y dijo, ese piso se cerró hace años. No preguntó más, no quiso saber más. Ese mismo día renuncié, no volví a pisar ese hospital, pero hay algo que nunca se fue. A veces en la madrugada, cuando todo está en silencio, escucho ese sonido, ese pitido constante, como si un monitor siguiera marcando la vida de alguien en un lugar donde no debería haber nadie. Te mando saludos desde Honduras. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta el día de hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.